Hola a todos. Déjenme en primer lugar dar las gracias a Patricia Bonín y a Gael Lebeder como coordinadoras de este primer Congreso Internacional de Arte e Innovación Educativa en las Enseñanzas Regladas. Yo, como pueden ver por el título de la pantalla, voy a hablarles sobre el teatro grecorromano como herramienta didáctica universitaria y les voy a narrar un poquito las experiencias que puedo haber tenido estos últimos años como docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde septiembre del 2020, que es el año en que me incorporé al claustro del área de Filología Griega del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid, llevo la coordinación de las actividades relacionadas con dos proyectos de innovación docente, clasificados por el departamento correspondiente como lo que ven en la pantalla. El primero, el de arriba, el de Filosofía y Letras 005.21, correspondiente al año 2021, de innovación docente, el curso SPOC de griego antiguo como lengua activa, y el correspondiente al curso presente 22-23, que es Filosofía y Letras 008.22, un proyecto de innovación docente sobre videolibros en griego y en latín. Vamos a comenzar desarrollando, bueno, pues cuáles son las actividades que tienen que ver con el motivo de mi charla de hoy. Y me voy a centrar en primer lugar en el curso SPOC de griego antiguo como lengua activa. El principal objetivo de este curso, de este proyecto de innovación docente, está en muy estrecha relación con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua griega antigua, el ático clásico, desde una metodología activa, que es la metodología que se emplea para la enseñanza de las lenguas modernas. Es decir, aprender el griego antiguo como si fuera una lengua actual, hablándola y utilizando las herramientas que nos pueden ayudar a hablarla mejor. Por supuesto, cada vez hay una mayor tendencia a enseñar las lenguas clásicas siguiendo este tipo de metodologías que se acercan a las lenguas modernas, a las lenguas habladas hoy en día, a las lenguas actuales, podemos decir. En el panorama de la enseñanza de la lengua griega antigua, con metodología activa, destaca hoy en día el método Azenache, este que ven en grande, aquí lo ven en la edición italiana del 2008, que se basa a su vez en un sistema de enseñanza que desarrolló Hans Orberg para su libro Lingua Latina per se illustrata. Ven el volumen primero, el de Familia Romana, arriba a la izquierda. Este se editó en 1991. Y este libro, a su vez, se había construido sobre los cimientos educativos del libro que ven en la parte izquierda inferior, A Greek Boy, de Rouse, que generó este autor en 1909 a partir de textos que él mismo se inventó en griego antiguo como lecturas previas al contacto con los autores clásicos que por supuesto tienen un nivel de lengua muchísimo más complejo. Siguiendo esta tradición, España se está erigiendo como uno de los países más interesados en promover esta metodología activa de enseñanza de las lenguas clásicas. Puedo traer, bueno, algunos, como ven en la pantalla, que son pues de los más acertados que se han publicado en estos últimos años. Tienen Alexandros, abajo a la derecha, de Mario Díaz Ávila, del 2015, que es un libro que se basa bastante en A Greek Boy, que les he podido mostrar antes. Tienen también Diálogos en el centro de la pantalla, de Santiago Carbonell Martínez, o arriba a la derecha, Pirro de Atenas, de Francisco Ruiz de Osma, del 2022, o abajo a la izquierda tienen Via Latina, de Lingua et Vita Romanorum,
de María Luisa Aguilar García y Jorge Tárrega Garrido, también del 2022, y uno muy recientito, el que ven arriba a su izquierda, Logos, lingua greca, perdón, per se illustrata, de Santiago Carbonell Martínez, de nuevo, del 2023, como acabo de decirlo. Desde luego, viendo esta tendencia, es seguro que veremos salir más métodos similares en los años próximos. Y todo esto que tiene que ver con lo que les quiero contar hoy. Pues precisamente este tipo de metodología activa es la que, junto con algunos docentes del departamento, del área de griego de mi departamento, estamos llevando a cabo con los alumnos, sobre todo en el primer curso, en aquellos que han cursado griego en secundaria y bachillerato, y sobre todo con aquellos que nunca han estudiado griego en sus centros respectivos, así que llegan sin ningún conocimiento a la universidad. Y es aquí donde creemos que toda la actividad teatral que estamos llevando, junto con la de los audiolibros, los videolibros, que les contaré después, tienen bastante importancia. Déjenme entonces que les hable un poquito sobre metodología, porque el uso del teatro en el aula puede ayudarnos en los planes educativos en este sentido que les estoy contando. Para empezar, el ejercicio de actividades teatrales y musicales está demostradísimo que es de inestimable ayuda para la maduración como personas, como individuos y como elementos dentro del entramado social en que nos encontramos, en el que vivimos. Por supuesto, es amplísima la bibliografía que hace hincapié en la gran trascendencia que tienen dichas prácticas teatrales entre los alumnos de cualquier nivel educativo, insisto. Los estudiantes se ven obligados a salir de su esfera individual para establecer lazos de relación y responsabilidad con el resto de los componentes de un grupo teatral, puesto que sólo de esta manera se conseguirá, lógicamente, el éxito en la empresa común. Esto resulta de especial importancia, sobre todo, si tenemos en cuenta que cuando comencé toda esta experiencia teatral en la Universidad Autónoma ligada a esta metodología activa de la enseñanza del griego antiguo, estábamos saliendo del confinamiento de la pandemia por COVID-19 que, bueno, pues nos había mantenido aislados en casa, y esto, como no se escapa a ninguno de ustedes, bueno, pues pesaba fuerte en estas generaciones que nos llegaban a la universidad. Por supuesto, haber tenido experiencia sobre el escenario no es una condición indispensable, y de hecho la mayoría de los estudiantes no ha hecho ningún tipo de actividad teatral anteriormente. Sin embargo, invirtiendo un esfuerzo muy pequeño, se consigue aumentar en ellos la responsabilidad que sienten ante el hecho de tener una parte individual que sacar adelante, así como la que desarrollan cuando ven que de su interés y seriedad depende, por supuesto, el éxito del trabajo conjunto. Así se consigue el refuerzo de la autoconfianza, que sucede con carácter inmediato. Cada individuo se convierte en garantía de la satisfacción del trabajo en conjunto. Y también me gustaría destacar otro punto común a toda la bibliografía que se puede consultar, que es la capacidad para analizar estructuras e ideas abstractas que confiere la actividad teatral a quienes participan en ella, porque se consigue de este modo una trascendente mejoría en la manera en que se desarrolla la sensibilidad hacia todo aquello que nos rodea en nuestro día a día. Las sensaciones individuales nos mueven hacia una respuesta que nos impulsa a la colaboración entre los miembros del grupo, en este caso teatral, y a la observancia de las necesidades de los demás. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, dado el departamento al que pertenezco, me interesa especialmente que este tipo de actividades, ya al margen de las cuestiones personales que promueven en nosotros como individuos, nos ayuda especialmente en el fomento de las disciplinas relacionadas con los estudios clásicos, desde un punto de vista lingüístico, aprendiendo a declamar, a leer, a recitar en el idioma original, como les mostraré más adelante,
o simplemente adentrándose en la literatura antigua, en el teatro, en fin, en cosas que les voy a ir mostrando a lo largo de esta charla. Desde el año 2020, que ya les he dicho que es el año en que me incorporé al Departamento de Filología Clásica, al área de griego de este departamento en la Universidad Autónoma, hemos tenido dos frentes activos. Uno que tiene que ver con el ámbito de secundaria y bachillerato, con aquellos alumnos que todavía no han llegado a la universidad, y otro con aquellos alumnos que ya están trabajando con nosotros en la universidad. Así que déjenme empezar por el primero de los dos. En el curso 2021, tuve la enorme suerte de ser docente dentro del máster en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, lo que llamamos MESOB. Em, en ese curso tuve la enorme suerte, insisto, porque realmente me lo parece, de ser el profesor de la asignatura de aprendizaje y enseñanza del griego y del latín dentro de este máster. Uno de los apartados que decidí desarrollar con los estudiantes que estaban matriculados en ese curso fue que pudieran experimentar el teatro como una manera de ayudar a los estudiantes con los que harían las prácticas en los respectivos centros de secundaria. En principio se prestaron a este experimento los estudiantes del Instituto Miguel Catalán de Coslada y de Butarque de Leganés, aunque bueno, como esto se produjo, estábamos saliendo todavía del confinamiento de la pandemia y todavía estaba el virus muy activo. Este segundo centro, el Butarque de Leganés, al final dio un positivo masivo en COVID y bueno, pues allí no pudimos no pudimos llevar adelante la experiencia. Así que todo lo que les voy a contar tuvo que ver con el otro instituto, el Miguel Catalán de Coslada, y con el profesor Juanjo Carracedo. Em, la actividad que se desarrolló se titulaba Teatro Greco-Romano para alumnos de secundaria. Se perseguía conseguir que uno de los objetivos generales de la actividad fuera apoyar un medio positivo en que los estudiantes de secundaria y bachillerato, especialmente aquellos matriculados en latín, en griego y en cultura clásica, pudieran formar parte, pudieran participar. Aunque por supuesto no se descartó que cualquier otro alumno o alumna que así lo quisiera pudiera participar de esta actividad. Se presentó, por lo tanto, un dossier al centro seleccionado para que se pudiera disponer de todos los detalles necesarios para las fases previas de preparación de material y alumnado. En un principio, se pensó que el trabajo de estos talleres tuviera como fin último preparar una actuación a final de curso en que se mostraran las secciones de las obras clásicas sobre las que se había ensayado y, a ser posible, que la muestra se hiciera en latín o griego, las lenguas originales sobre las que se iba a trabajar y que se iban a preparar además a priori por los docentes respectivos con los distintos grupos. Dentro de este dossier se planteaban los siguientes objetivos generales. El primero, como ya de hecho les he adelantado antes, era por supuesto favorecer un entorno participativo, no solamente para los alumnos que formaban parte de esta actividad, sino para todos aquellos que quisieran participar en él. Era necesario, absolutamente necesario, sacar a los alumnos, especialmente a los castigados a estas edades por el confinamiento y la pandemia, sacarlos de su zona de confort, de manera que se diseñaron unas series de actividades de improvisación de carácter teatral, muy propias de talleres teatrales, que seguramente ustedes no desconocen,
para, bueno, pues romper el hielo, para que se animaran a actuar delante de sus compañeros, para evitar situaciones en que, bueno, pues el embarazo, la vergüenza de tener que hacer determinadas cosas delante de sus compañeros, se pudieran limar de alguna manera. En fin, la verdad es que lo pasamos muy bien con estas actividades de improvisación. Por supuesto, yo quería insistir también, y así convinieron conmigo los profesores de secundaria, en que era fundamental encontrar estas nuevas formas de acercamiento a los clásicos y procurar fomentar el uso del teatro como una de estas herramientas que nos permitían acceder a esta cultura del pasado. Y todo esto, por supuesto, sin olvidar que estos talleres eran parte de las prácticas de los alumnos del MESOP, del máster de profesorado. Dentro de los objetivos específicos que se planteaban para esta actividad estaba acercarse a la cultura y a las lenguas clásicas a través de la representación teatral de fragmentos grecorromanos. No solamente de teatro, como les mostraré un poquito más adelante, sino de fragmentos literarios en general. Y por supuesto, acompañados de músicas que elegían los propios alumnos y de coreografías que ellos mismos improvisaban y de las que hacían partícipes a sus compañeros. También estábamos de acuerdo los profesores en que era muy importante introducir en los alumnos la idea de que el teatro, si tiene una importancia capital dentro de la cultura grecorromana de la antigüedad, es por el carácter religioso que tienen, que tenía para los antiguos habitantes de Grecia y de Roma. Esto les sorprendió mucho y es importante, me gustaría, bueno, pues hacer hincapié sobre ello. Les llamó mucho la atención porque, claro, una vez explicado el hecho de que el teatro es una forma de honrar al dios Dioniso, em, trascendía el hecho teatral en sí. De repente pudieron darse cuenta de que no es lo mismo que cuando alguien va a cualquiera de nuestros teatros, a la Abadía, al Español, a cualquiera de los teatros españoles o de fuera de España, y se ve una obra de teatro. La obra de teatro trasciende lo escénico, tiene un carácter ritual muy fuerte y bastante cercano a el resto del ámbito religioso de las culturas en cuestión. Y por supuesto, el otro objetivo específico que nos interesaba era el de conocer los fragmentos seleccionados para poder trabajarlos en la medida de lo posible desde la propia lengua original en que fueron escritos, el griego o el latín, en la idea de finalmente ponerlos en escena durante el taller. En principio también se planea hacerlo al final de curso como una de las actividades, pero bueno, la pandemia no nos lo permitió. Los fragmentos que se trabajaron finalmente con estos alumnos de secundaria fueron el fragmento, el famosísimo fragmento del coro de las ranas, el brequequequex, quax, quax, que lógicamente pues les hacía mucha gracia. En el diálogo que tienen las ranas con Dioniso de la comedia homónima de Aristófanes, aunque hubo que hacerlo en español porque estos alumnos, bueno, pues tenían un nivel de griego todavía muy poco desarrollado. Igualmente se hizo la entrada del coro, la párodos o párodo de Edipo Rey de Sófocles, cuando el coro se lamenta por la peste que está sufriendo en,
en la ciudad de Tebas, ¿no? Por lo que todavía no saben en fin, cuál es la causa, todavía no conocen la causa, que va a ser el propio Edipo y con todo lo que ustedes ya saben. Y por último, también se trabajó sobre una selección de los epigramas de Marcial. En este caso, como los alumnos que los trabajaron eran alumnos del bachillerato internacional y tenían un conocimiento mucho más avanzado del latín, se hizo, de hecho, en latín. Se trabajaron varios de ellos, varios de estos epigramas, a Cornelio, un hombre severo, el epigrama contra Cecilio, un bufón procaz, otro epigrama, el 664 contra un detractor, en fin, contra Paulo, en fin, Ligurra. Hubo varios de estos epigramas y todos ellos, insisto, en latín, así como una escena del Miles Gloriosus de Plauto también en latín. He de decir que el resultado de la experiencia fue muy positivo y los alumnos del MESOB, ya no solamente los alumnos de secundaria, sino nuestros propios estudiantes del máster, pudieron explorar nuevas herramientas para la enseñanza de las lenguas clásicas y del mundo clásico en este contexto de secundaria y bachillerato. Y de hecho, para alguno de ellos fue todo un descubrimiento porque nunca habían estado en contacto con la expresión escénica ni a través de los textos clásicos, ni siquiera en español, porque bueno, nunca habían participado de actividades de teatro y realmente lo disfrutaron. Les voy a mostrar ahora cuáles son las actividades que llevo a cabo con los alumnos de nuestro grado en estudios clásicos y de la antigüedad, y cómo a partir de una experiencia piloto que les voy a mostrar ahora surge el grupo de teatro universitario que dirijo dentro del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid. En el curso 2020, cuando todavía estábamos en medio de la pandemia, saliendo poco a poco del confinamiento, el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid se hizo cargo, perdón, de unas jornadas en que se conmemoraban los 2500 años de la batalla de Salamina, que tuvo lugar en el 480 antes de nuestra era. Batalla en la que los griegos, bajo el mando de Temístocles, derrotaron a los persas, que estaban comandados por Jerjes. Para los griegos fue un poco como David contra Goliat. Era una nación muy pequeña, bueno, un pueblo muy pequeño en comparación con las huestes persas, que eran millones de soldados. Estas jornadas constaban de varias charlas y se me propuso para ellas la posibilidad de presentar alguna escena de los persas de Esquilo, la tragedia en que Esquilo muestra pues precisamente cómo los persas se duelen por haber perdido contra los griegos. Son presentados, por supuesto, en la obra que le trajo muchos problemas a Esquilo. Les animo a que la lean y que lean sobre ella. Son presentados, decía, como un pueblo poderoso y orgulloso. Pero también Esquilo los muestra como víctimas de su propia arrogancia y exceso de confianza. De manera que esta obra, en cierto modo, a lo largo de la historia, se ha convertido en un símbolo de la lucha entre el poder y la libertad. Y por supuesto ha influido a numerosos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Tras una serie de lecturas con algunos estudiantes que se presentaron voluntarios para el experimento, decidimos preparar la escena en que el mensajero anuncia a la madre de Jerjes, la reina Atosa, la destrucción y aniquilamiento del ejército persa a manos de los griegos en la batalla de Salamina. Es la escena que se desarrolla entre los versos 249 y 514. El papel del mensajero fue encarnado por tres alumnas, Marina Bodoque, Isabel Esteban y Carolina Padilla, y el de la reina Atosa corrió a cargo del alumno Carlos Santoro.
Las intervenciones del coro que hay en esta escena fueron interpretadas por las 3 alumnas simultáneamente. Podremos ver ahora un poquito de cada una de estas escenas que les muestro. Desde luego, desde el primer momento fue tanto mi interés como la voluntad de los participantes interpretar el fragmento en la lengua original del texto de Esquilo, del dialecto ático del período clásico, una lengua muy sobria, la de Esquilo, de muchísimo nivel, muy compleja de entender y de traducir. Así que hubo que emplear algunas sesiones para trabajar el texto en griego, de modo que los intérpretes pudieran adquirir la confianza en él y para poder imprimir las emociones correctas de acuerdo con el contenido de cada momento. Esta decisión, la verdad es que generó mucho interés, una gran expectativa dentro de quienes participaban en las jornadas. Así que decidí elaborar un vídeo promocional que no vamos a ver aquí, pero que tienen ustedes disponible en el canal YouTube de Clásicas UAM. Bueno, lo tienen ahí en la pantalla, lectura dramatizada de los persas de Esquilo, que es sobre las jornadas de las guerras médicas. Permítanme pasar a mostrarles el trabajo que hicimos. Uno de los primeros pasos que se tuvieron en cuenta fue reunirse para hablar sobre cómo queríamos que fuera el atuendo de los personajes. Nos pareció importante que el impacto que se iba a recibir por parte del espectador de un vídeo de YouTube fuera bastante directo. Tengan en cuenta, pues eso, que la grabación permite ver a los personajes solamente como si fueran bustos parlantes. Así que hubo un consenso por parte de los participantes en esta experiencia en utilizar máscaras blancas neutras que neutralizaran su expresión natural, cubriéndoles los rostros, y de esa forma que las emociones se centraran tanto en la profundidad del texto manejado por Esquilo como en las interpretaciones de cada uno de los participantes. Por esto, también los participantes decidieron maquillar estas máscaras de acuerdo a cómo se sentían sus personajes en cada momento. Se convino que una palabra debía aparecer de vez en cuando en las máscaras como símbolo del dolor persa. Esta palabra es otototoi, que es una onomatopeya del griego antiguo para expresar el dolor. No solamente la utiliza Esquilo, aparece también en el resto de los autores trágicos. Por otro lado, las estudiantes que hacían de mensajero tomaron la iniciativa de plasmar sobre sus máscaras ciertas frases de la obra de Esquilo, como por ejemplo odiosa Atenas, o Jerjes vive, o dolor desgraciado, con la finalidad de diversificar las interpretaciones que llevarían a cabo de un mismo personaje. Cada uno de los actores del montaje grabó de manera individual sus intervenciones sobre un fondo de un solo color, blanco. Estas intervenciones luego serían montadas en vídeo sobre fondos libres de derechos que encontramos en la red. Estos fondos simulan el palacio persa en que la familia de Jerjes, representada por su madre, la reina Atosa, espera noticias de la victoria o la derrota de su ejército. No podemos olvidar que el contexto en que nos movíamos era muy difícil debido a ese confinamiento de la pandemia por COVID-19. Así que, bueno, pues era necesario generar una respuesta vívida dentro de la cabeza del espectador. Vamos a ver una de estas escenas. Ο γκες χαπάσες ασίαδος πολύσματα, ο περσισάγια καί πολύς πλούτο λιμέν,
Josemía pliegue cacézarta y polisolvos, to persón, danzo soy getafesón, homoi, cacommen proton angelen cacá, homos, dananque panatisa y pazos persai, estratos carpas olole barbaron. Ani ana kaka neokota kaigai. Ai, diainas persai, torajos libres. Jospantageste. Por su parte, el personaje de la madre de Jerjes, la reina Atosa, inspiró una interpretación más sobria al alumno que la interpretaba, a Carlos Santoro. Él quería que se combinara, por un lado, la parte dolorosa de la mujer, la madre, que recibe la noticia de la posible muerte de su hijo, con la entereza que una reina tiene como miembro de la realeza ante la recepción de la noticia de una tragedia. Así que él prefirió ofrecer una imagen mucho más contenida del personaje, generando así una visión que contrasta con su magnífica interpretación del texto de Esquilo. Vamos a verlo. Homos danacque pemonas brotois, fereinceon didonton, pandanaptixas pazos lexon catastas, queis teneis cacois homos. Tisu tezneke, tina de caipen ceso menton argeleium, os tepisceptugia tacceis sanandron, taxin eremus anon, Xerxes menautos tsete, kai bletei faos. emois meneipas, domas infaos megakaileucon emarnictos ec menangimu. Tembares de mirías y tu brave. Dentro de este montaje, la parte más problemática, debido de nuevo al COVID-19, fue la preparación de las partes del coro, puesto que cada una de las 3 actrices que lo conformaban debían grabar su parte por separado, a la vez que todas ellas tenían que tener el mismo ritmo en el verso declamado. Era un problema porque las lecturas de cada una pues tenían un ritmo distinto entre sí. Resolvimos esta dificultad grabando yo mismo las partes del coro que ellas oirían durante las grabaciones individuales mediante un auricular que llevaban oculto entre el vestuario. De esa manera nos asegurábamos de que hubiera una sincronización más o menos regular y uniforme en el ritmo de la lectura de cada una de ellas. Aún así, sincronizar las intervenciones del vídeo final necesitó, he de confesarlo, la asistencia de profesionales que pulieran lo que yo no fui capaz de terminar de hacer bien. Les aseguro que no es fácil. Vamos a verlo. O paides lenonite, eleuterute patrida, eleuterute de paidas, ginaicas, teonte patrón hede, fecas te probonon, nil fere pantonaon, caime. Ahí lo han visto, no quedó todo lo bien que habríamos querido, pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos, que es lo más importante. Bueno, pues a partir de todos estos antecedentes que les he mostrado durante el curso 21-22 y ya habiendo pasado a la presencialidad plena tras la pandemia, surge en el Departamento de Filología Clásica la idea de crear un grupo de teatro con cierta estabilidad y por supuesto que esté integrado por estudiantes de nuestros grados abiertos, sin lugar a duda, a cualquiera que desee formar parte de esta actividad, sea o no sea de nuestros estudios. Esta compañía es, como lo pueden ver, Cero Dramas. Ahora les explicaré por qué se llama así. En nuestra primera experiencia se seleccionaron los diálogos de los muertos de Luciano de Samosata, que en un principio iban a subir al escenario en lengua original, al igual que la experiencia de los persas. Pero dado que la mayoría de los estudiantes que formaban parte de la compañía
cursaban griego por primera vez en su vida aquel año, pues les resultaba tremendamente difícil memorizar un texto tan complejo como para hacer una obra de teatro. Así que decidimos trabajar sobre la obra traducida a nuestro idioma. En el original griego, los diálogos de los muertos de Luciano no es una obra teatral propiamente dicha, sino que, tal y como indica su título, se trata de una sucesión de diálogos entre personajes divinos y humanos que coinciden en el reino de los muertos, el Hades. No siempre nos resultó sencillo ver la relación argumental entre unos y otros, porque la idea primera del autor, insisto, no era hacer una obra teatral, sino presentar una colección de escritos sobre muertos que satirizan desde su posición privilegiada el absurdo mundo de los vivos. Sin embargo, entre todos estos personajes sobresale uno, Menipo de Gadara. Aquí lo ven en la versión que tenemos en el Museo del Prado, salida del pincel de Diego de Blázquez. Menipo de Gadara fue un filósofo cínico que existió en realidad, pero cuya obra no ha sobrevivido, a pesar de la enorme influencia que tuvo en su entorno inmediato durante el siglo III ya de nuestra era. Nació en Gadara, que se encuentra en la actual Jordania, y el personaje histórico era conocido en su época por sus mordaces obras satíricas, en las que arremetía contra las locuras y los vicios de sus congéneres. Como cínico que era, filósofo cínico, recibió por supuesto muchísima influencia del cínico por excelencia, Diógenes de Sinope. Abrazó una cosmovisión cínica y escéptica, rechazando las convenciones sociales y criticando la hipocresía, y utilizando las pretensiones de la sociedad para ridiculizarlas a través de sus escritos. Por supuesto, la sátira, visto lo visto, es la herramienta perfecta que emplea para exponer los defectos y absurdos del comportamiento humano. Sus escritos, que eran principalmente en forma de diálogos o prosa satírica, eran conocidos como las sátiras menipeanas o diálogos cínicos. Combinaban elementos de filosofía, la sátira y el humor para criticar varios aspectos de la sociedad, incluyendo por supuesto la política, la religión y la moralidad. Como ya les he adelantado, ninguna de sus obras originales ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, generó el suficiente interés en autores como Luciano o Varrón, que estos autores generan obras basadas en el carácter y en las obras que dejó este personaje. Luciano, en estos diálogos, explota de hecho la sátira que ejerce Menipo sobre el reino de los muertos, sobre el resto de los muertos, del reino de los muertos, del Hades, sin dejar de incidir en la burla que despliega en torno a las convenciones sociales y haciendo del humor, la ironía y la parodia sus herramientas inmediatas para desafiar los tópicos de la sabiduría y exponer las locuras e hipocresías de sus contemporáneos. Así pues, decidimos que este tenía que ser el personaje que fuera el hilo central a partir del cual se procedió a seleccionar aquellos diálogos en los que Menipo es el centro de la obra, porque hay otros diálogos en los que ni siquiera aparece. Poco a poco, de esta forma, se fue generando un guión en que se mostraba la visita que hace Menipo al Hades por invitación de Diógenes, su gran amigo y cínico, su mentor y su maestro. De hecho, en el prólogo de la obra, que escribimos nosotros mismos, Diógenes urgía a Menipo, allá que estaba en el reino de los muertos, en el reino de los vivos, para que bajara al reino de los muertos mediante mensajes de WhatsApp. Trabajamos sobre las versiones de Alma Mater y de los clásicos, la Biblioteca Clásica Gredos, de José Luis Navarro González y de José Alsina, pero nosotros adaptamos las traducciones con un lenguaje mucho más actual, que se acercará más a la forma que tienen nuestros estudiantes de esta generación de comunicarse entre sí. Y de hecho, el móvil, por ejemplo, fue una forma muy sencilla también de que los personajes tuvieran interacción. Lo que buscábamos era, en todo caso, generar una sensación de familiaridad
en la relación que existía entre los personajes, así como entre los personajes y el público, puesto que la cuarta pared se rompía en algunas ocasiones. Y el siguiente paso, que esto fue un poquito más atrevido, fue proponer a los participantes la posibilidad de convertir esta teatralización de los diálogos de los muertos en un espectáculo musical, cuyos números se interpretarían en vivo y serían coreografiados. Por supuesto, la idea fue acogida muy positivamente desde el primer momento. Pero, por miedo a la envergadura del proyecto, surgió, o a partir, digamos, del miedo a la envergadura de este proyecto, surgió el nombre del grupo teatral, Cero Dramas, con Z, en la idea de que ya había que dejarse de lamentos y de llantos para llevar la propuesta a buen puerto. Había que trabajar. Y en estas fases preparatorias previas contamos con la inestimable ayuda de la actriz y queridísima amiga Paca López, cuyo videobook pueden ver en YouTube si así lo quieren. Y del profesor e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Garzón, un coreógrafo especialista en danza contemporánea y ballet clásico y en las didácticas de este tipo de danza, aparte de ser uno de los organizadores de este mismo congreso y un queridísimo amigo de hace años. Como han intuido por las diapositivas anteriores, la obra se tituló Las necroilógicas, para dar este tinte de locura desde el mundo de los muertos. Y para la promoción dentro del departamento, en la universidad y fuera, se elaboraron 3 trailers que se mostraron a través de las redes sociales. Les voy a mostrar uno de ellos, aunque los 3 están disponibles de nuevo en el canal de YouTube del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid. Disponen, por cierto, de una lista de reproducción sobre 0 dramas. Vamos a verlo. Ya han visto el cartel que generamos, lo han visto en el vídeo, basado en una idea de la exposición Hipsters on Stones de Leo Calliard. Y bueno, pues se acabó estrenando la obra musical el 10 de mayo del 2022 en la sala polivalente de la llamada Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahora déjenme explicarles las actividades que tienen que ver con el segundo de los proyectos de innovación docente, que son los videolibros. Durante el curso 22-23 se ha procedido a la grabación de diversos fragmentos para generar una base de audiolibros en lenguas clásicas, que es bueno, pues una falta de la que adolece en gran medida la filología clásica, aunque cada vez hay más material en la red en este sentido, sobre todo hecho por universidades fuera de España. Esta idea forma parte del proyecto de innovación docente que ven en la pantalla de videolibros en griego y latín.
A lo largo del curso se ha preparado el siguiente material. En lengua griega se han grabado algunos de los capítulos del método Athenache que les mostraba al principio de la presentación, que es el que seguimos para la docencia del griego antiguo, de esta lengua, en el primer curso del grado en estudios clásicos y de la antigüedad. Vamos a oír un breve fragmento de uno de ellos. Verán que sobre el texto bilingüe se han añadido efectos sonoros que ambientan y contextualizan el contenido del texto para facilitar la comprensión a los alumnos que los usan. Ho árotos, alfa. Homen Dikaiópolis launei tus vus, hoi devoes helcusi to arotron, ho dexanthias peireit sperma. Alla idu, menusin hoi voes, kai uketi helcusi to arotron. Homen Dikaiópolis tus vus kalei kai speudete o voes fesin. Menete, hoi devoes eti menusin. Los tienen, insisto, en nuestro canal. Por otro lado, también se han preparado cuatro de los discursos que aparecen en Tucídides, leídos por el catedrático emérito Luis Miguel Macía, antiguo profesor de la Universidad Autónoma. Corresponden a los títulos que ven en la pantalla: los atenienses vistos por sus enemigos, el discurso fúnebre de Pericles por los caídos por Atenas, el famosísimo discurso de Pericles, y la condena de los mitileneos y el posterior arrepentimiento. 4 discursos famosísimos, algunos de ellos bastante extensos, como pueden ver en la pantalla. No vamos a oír ninguno de los ejemplos, los tienen de nuevo disponibles con el texto bilingüe en la red. En lengua latina se ha preparado la obra de teatro Fata Romana Atependent, los hados romanos dependen de ti, escrita por Víctor Langa, un profesor de instituto y queridísimo amigo, escrita en latín, originariamente en latín, para el concurso de teatro latino Thalia, cuya página en latín ven en la pantalla. Lo tienen también en inglés y en italiano, pero bueno, he querido mostrarles pues que el latín activo es una lengua en la que ya hay mucha gente que se comunica. Él formó una pequeña compañía con sus alumnos del instituto y allí fueron en agosto del 22 a Italia a representarla. No se llevaron ningún premio, pero sí una gran satisfacción. En su grabación participaron alumnos de nuestro grado, que son miembros a su vez del grupo teatral Cero Dramas, además de algunos profesores del departamento y el autor mismo de la obra. Ahora mismo se está elaborando una edición en Áurea Clásicos con la obra bilingüe y notas de gramática, vocabulario y cultura para que sirva de obra de aprendizaje de latín. Una vez capturado todo el material por José Manuel Herrera, se procedió a revisarlo en GarageBand, la aplicación que ofrece Macintosh para edición y montaje sonoros. Sobre cada uno de los audios de sendos actos se añadieron los efectos sonoros que ofrece la página de descargas de libre acceso freesound.org, así como música y transiciones, además del texto en latín y en español, que permiten que quien quiera pueda seguir la obra en uno u otro idioma. Les voy a poner un ejemplo de la manipulación del sonido. Uno de los personajes de la obra es un espectro que viene del inframundo para confundir al emperador Cómodo. En nuestra versión se decidió que este daimon sirviera a modo de espejo de la locura del emperador, de manera que Cómodo nunca llega a saber si actúa por convencimiento propio o manipulado por el espíritu. Era necesario, por lo tanto, desvirtuar la voz del personaje para conseguir ese efecto fantasmagórico. Ello se consiguió añadiendo reverberación a su voz y modificándola mediante herramientas que proporciona el programa. Vamos a oírlo.
Noctu mense decembri anno altero et nonagesimo et centesimo, dum princeps commodus dormit in quodam conclavi, apparebit laimon porta. Princeps commodus auscultare daimonis verba non vult. Post hac ille parat ludos gladiatorios. Non, iam, nolite rursus ammonire. Sed cur, dit quaeso, cura veneis. Nolo te auscultare, princeps sum ego, et omnes homines commodiani sunt. Andixti omnes homines romanos commodianos esse? Quod significato? Praesum omnibus hominibus Romanis. Stultus? Vamos a oír otro ejemplo porque herramientas similares fueron añadidas a la voz de la actriz que interpretaba a Marcia para uno de los momentos en que hace un conjuro a la diosa Hécate, la diosa del inframundo, con el fin de preparar un veneno con el que se intentará acabar con la vida del emperador. Vamos a oírlo también. Eodo, inveniam nego venena mea. Hécate, Diana, luna iuate. Sema pacta sum, strixero. El resultado final, que les invito a ver completo, es una obra en formato de videolibro que se puede usar también como audiolibro con la idea de seguir aumentando el repertorio del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid. En conclusión, creo que después de todo lo expuesto, queda claro que el uso del teatro como vía metodológica en la docencia universitaria puede ser altamente beneficioso, tanto para estudiantes como para los docentes. El teatro proporciona una forma única de aprendizaje a través de la experiencia, dado que fomenta la participación, el pensamiento crítico, la empatía y la creatividad. El teatro permite a los estudiantes involucrarse de manera activa en el proceso de aprendizaje. Mediante la representación de personajes, situaciones y problemas, pueden experimentar directamente los conceptos y teorías que están estudiando, lo que facilita una comprensión más profunda y duradera, así como un afianzamiento de las asignaturas en las que ha sido desarrollado dentro del grado de estudios clásicos y de la antigüedad, o en fases previas a la formación universitaria, como veíamos en el caso de secundaria. Asimismo, la práctica teatral promueve el desarrollo de habilidades de comunicación oral y corporal. Tras la pandemia y sobre todo el confinamiento, este tipo de actividades contribuye a que los estudiantes puedan mejorar visiblemente su capacidad para expresarse claramente, articular ideas y emociones y utilizar de forma efectiva el lenguaje verbal y no verbal. Ello se debe principalmente a que el hecho teatral arranca a partir de un trabajo en equipo, lo que fomenta la colaboración entre los estudiantes. Para llevar a cabo una representación teatral, deben coordinar esfuerzos, practicar la escucha activa, negociar roles y responsabilidades y aprender a confiar y apoyarse mutuamente. Tienen de ese modo la oportunidad de ponerse en el lugar de otras personas, entender diferentes perspectivas y experimentar emociones y situaciones diversas. Así, se promueve la empatía, que es una habilidad crucial en entornos académicos y profesionales, dado que el teatro brinda un espacio para la exploración creativa, donde los estudiantes pueden imaginar y crear personajes, escenarios y narrativas. Esta estimulación de la creatividad es fundamental para el pensamiento innovador y la resolución de problemas. En el caso concreto de nuestros estudios, el teatro puede servir como una herramienta para poner en práctica y aplicar teorías y conceptos desarrollados en el aula, tanto las competencias lingüísticas relativas a las lenguas clásicas como las que están más relacionadas con la cultura y la literatura grecorromana.
Los estudiantes pueden representar situaciones de la vida real relacionadas con su campo de estudio, lo que les ayuda a conectar la teoría con la práctica y a comprender cómo se aplican los conocimientos en contextos reales. En definitiva, el teatro ofrece un entorno seguro para que exploren y desarrollen su confianza en sí mismos. A medida que adquieren experiencia en la representación teatral, pueden superar la timidez, ganar seguridad en su capacidad de expresión y desarrollar una mayor confianza en sus habilidades. No obstante, es importante destacar que la integración del teatro como método de enseñanza en la docencia universitaria requiere una planificación adecuada y una estructura clara. Los profesores deben diseñar actividades teatrales relevantes y significativas, establecer objetivos de aprendizaje claros y brindar orientación y retroalimentación efectiva a los estudiantes. No podemos dejar de agradecer a los programas que fomentan las ayudas a los proyectos de innovación docente su inestimable asistencia año tras año en lo que en mi entorno inmediato de la Universidad Autónoma de Madrid se refiere. Dicho lo cual, el año que viene, pues espero que haya más. Voy a solicitar la renovación del proyecto de innovación docente para generar más videolibros y dar forma a un nuevo proyecto de teatro con 0 dramas, que de momento no les adelanto, porque así guardamos la incógnita hasta el año que viene. Aquí les dejo con un poquito de bibliografía por si alguien tiene interés en ahondar más en este tipo de estudios y no me queda más que darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias.